Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de tubos en U. Ese es el tema que pertenece a hidrostática. Vamos a ver en qué consisten esos tubos y cuáles son los criterios para poder trabajar con ellos y resolver algunos problemas que salen en los exámenes de hidrostática. El tubo en U se trata de un tubo transparente doblado en forma de U y abierto en ambos extremos. O sea, tiene los extremos abiertos. Por cada rama se vierten dos líquidos o más, dependiendo de lo que estamos buscando, de diferentes densidades sin capacidad de mezclarse entre sí. O sea, dos líquidos que vamos a usar no pueden mezclarse entre sí. Vamos a suponer que en un extremo podemos tener el líquido A, eso puede ser mercurio, y en otro extremo podemos tener otro líquido B. ¿Ok? Esos dos líquidos no se pueden mezclar y forman un punto de unión, que podemos verlo aquí, en ese punto, donde no hay mezcla entre ellos dos. Desde ahora vamos a aprender a trazar una línea imaginaria donde podemos dividir esos dos líquidos en puntos de unión. Por ejemplo, el agua y mercurio, que no se reúnen, no se juntan, perdón, no importa cuál ocupe el fondo del tubo, eso dependerá de cuánto pongamos en cada líquido. Pero si siempre ocurriera que el del menor densidad va a quedar por arriba del más denso, podemos verlo aquí. Vamos a suponer que yo tengo agua y aceite, o tengo agua y mercurio, pero en este caso vamos a tener agua y aceite. El agua vamos a ponerlo aquí, aquí vamos a tener agua, y este lado vamos a tener aceite de cocina, aceite de oliva, vamos a suponer. ¿Ok? Como pueden ver, las densidades de agua y aceite, aquí tenemos densidad de agua 1000 kilogramos por metro cúbico, o si queremos mencionarlo en gramos por centímetro cúbico, es 1 gramo por centímetro cúbico. Y cuando me ve el aceite es 920 o 0.92. ¿Qué quiere decir? Que el agua es más densa, el agua más denso que el aceite. Entonces, el líquido que tiene mayor densidad estará más abajo, en el sentido que tendrá menos altura. Y el líquido que tiene mayor densidad se queda por encima. Ahora, si echamos más aceite que agua, en este caso más aceite de agua, como quiera, la altura de líquido que tiene mayor densidad estará por debajo de la altura del líquido que tiene menor densidad. Eso en cuanto a superficie. Pero al fondo, como pueden ver, ¿qué líquido se queda en el fondo? Dependiendo de la cantidad. Si echamos más aceite, quedará aceite por debajo. Si echáramos agua, agua se queda por debajo. Cambiar la posición del tubo no hace diferencia enorme, sino el concepto se queda igual. O sea, siempre la sustancia que tiene menor densidad se queda arriba y la sustancia con menor densidad se queda abajo si inclinamos el tubo. Para
¿Para qué se usan esos tubos? Además que son tema de examen, de interés para nosotros, pero de esa manera podemos conocer la densidad de otros de los líquidos si no lo sabemos. Me dan un líquido con una densidad en un tubo y lo mezclan con otro líquido, líquido A, que sabemos la densidad, otro líquido, líquido B, que no sabemos su densidad, y nos piden la densidad del líquido desconocido, y tomando en cuenta la densidad del líquido conocido más las alturas que podemos medir con una regla, entonces podemos determinar la densidad de líquido desconocido. Vamos a poner algunos ejemplos, pero antes quiero recordar algunos conceptos muy importantes. Recuerden que los tubos en U en realidad son dos cilindros. ¿Ok? Vamos a suponer que ese es un cilindro, este lado, ¿no? Ok. Teníamos la fórmula de presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a la fuerza que ejerce el líquido. Vamos a suponer que aquí hay un líquido que ejerce una fuerza al fondo de ese recipiente. La fuerza ejercida sobre la superficie. Entonces aquí tenemos una superficie, en este caso tiene una forma de círculo. Esa es la fórmula de la presión hidrostática. Peso o fuerza sobre superficie. Podemos decirlo que ese es el peso sobre superficie. Ok. En vez de peso, la fórmula de peso, recuerden que teníamos W sobre S. Ese es el peso, esa es la superficie. Entonces, en vez de peso, yo puedo poner masa por gravedad. El peso es igual a masa por gravedad. Dividirlo entre la superficie. Pero, recordando que la densidad, vamos a poner aquí, la densidad es igual masa sobre volumen. O yo puedo decir que la masa es igual, si multiplico esas dos, es densidad por volumen. Ok, entonces aquí yo tengo la masa. Por otro lado, yo puedo poner en vez de masa, densidad por volumen. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Entonces, en vez de poner masa, le puedo poner densidad por volumen por gravedad. ¿Ok? Densidad por volumen por gravedad dividido entre superficie. Pero por otro lado, quiero hacer un cambio en cuanto al volumen. Recuerden que aquí nosotros tenemos un cilindro, ¿no? Ese es un cilindro. ¿Cómo podemos calcular el volumen de un cilindro? Volumen de un cilindro es igual a superficie del fondo del cilindro por la altura. O sea, si yo tengo aquí la superficie, aquí tengo la altura, entonces podemos calcular el volumen de cilindro con esa fórmula. Entonces, aquí tengo volumen es igual superficie por altura. Entonces, aquí vamos a poner en vez de volumen, superficie por altura. Entonces, la fórmula cambia de esa manera. La presión
hidrostática será, en vez de volumen, voy a poner superficie por altura. ¿Ok? Y aquí tengo, me queda ρ por gravedad. O sea, todo lo que está aquí, lo escribo acá. Entonces tengo superficie por altura, que es igual que el volumen multiplicado por densidad por gravedad. Y ahí abajo tengo aquí la superficie. Entonces, puedo simplificar, elimino la superficie, entonces la presión hidrostática será igual la densidad por altura del cilindro por gravedad. Esa es una fórmula muy importante que lo vamos a usar en tubos en U. ¿Ok? Debemos recordar esa fórmula para poder trabajar con tubos en U. Entonces, vamos a poner esa fórmula otra vez. La presión hidrostática es igual a la densidad por altura o profundidad de líquido por gravedad. Voy a tomar en cuenta esa fórmula. Ahora voy con nuestro tema original, que era tubos en U. Vamos a ver cómo se relaciona esa fórmula con tubos en U. Vamos a suponer que yo tengo un tubo en U. ¿Ok? Tiene dos lados, lado A y otro lado B. ¿Ok? Ahora, vamos a tener un líquido aquí. Vamos a suponer que aquí tengo el líquido A. ¿Sí? Y el otro lado, vamos a echar un líquido llamado líquido B. Perfecto. Ok, tengo líquido A, líquido B. Vamos a trazar una línea imaginaria por donde se unen esos dos líquidos, ¿no? Ese punto de unión. Trazamos una línea imaginaria. Medimos con una regla esa distancia y lo llamamos altura del líquido A. Y medimos esa distancia y lo llamamos altura del líquido B. ¿Ok? El líquido A tiene su densidad, ρA. Y el líquido B tiene también su densidad, ρB. Ok. Si esos dos líquidos están en equilibrio, ¿qué quiere decir? Si están en equilibrio y no hay movimiento, entonces quiere decir que la presión del lado A, o sea, la presión de A, será igual que la presión en ¿qué? La presión en B. Entonces puedo escribir de esa manera. Vamos a escribirlo aquí. La presión de compartimiento A es igual que la presión del lado B. Usando esa fórmula, la presión hidrostática, podemos decir que la presión del lado A es la densidad del líquido de A por la altura del líquido en A por la gravedad. Igual la densidad del líquido en B por altura del líquido en B por la gravedad. Es una regla, es una ley de hidrostática, ¿no? Ahora bien, con esa fórmula llegamos a esta y a ese resultado. ¿Ok? La gravedad es igual en ambos lados, porque
el tubo está en la Tierra y la gravedad es 9.8. Entonces podemos eliminar esa 2 y llegar a esa conclusión, que el ρ, o sea, la densidad de A por la altura de A es igual ρ de B por altura del líquido del lado B. Esa es la fórmula que vamos a usar para resolver problemas en el examen. Voy a poner algunos ejemplos del examen para que puedan ir conociendo esos tipos de preguntas y pueden resolver y sacar buena nota. Miren, si yo tengo un tubo en U, bien, en un lado me dicen tenemos un líquido A, y en el otro lado tenemos un líquido, vamos a llamarlo líquido B. Líquido B. El primero que yo tengo que hacer es trazar una línea aquí. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos van a dar en el examen? En el examen me van a decir que la altura del líquido en A, pueden darle la altura del líquido A, pueden decir 1 metro. Me pueden dar la altura que tiene el líquido B desde línea imaginaria, ¿no? La altura de B, vamos a suponer que me dicen 0.5 metros, o sea, medio metro. ¿Qué más? Me pueden decir la densidad del líquido A. Vamos a suponer que la densidad del líquido A es de 10 kilogramos por metro cúbico. Y me piden la densidad del líquido B. ¿Qué yo voy a hacer? Pongo la fórmula que lo puse en el slide anterior. El ρ, o la densidad del líquido A por la altura del líquido A es igual la densidad del líquido B por la altura del líquido B. ¿Cuál es la densidad del líquido A? 10 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la altura del líquido A? 1 metro. ¿Cuál es la densidad del líquido B? No lo tengo. ¿Cuál es la altura del líquido B? 0.5 metros. Ok, ahí me queda 10. Ok, este lado me queda 0.5. Entonces la densidad del líquido B será 10 dividido entre 0.5. 10 entre 0.5. Entonces, eso es igual a 50 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Ahora, perdón. Ahí cometí un error. El cálculo me da 10 entre 0.5 me da 20, ¿sí? 20. Estamos bien claros, ¿no? Si tienen dudas, me ponen 10, 5, es 100, 5, sí, es 20. ¿Ok? Se me da 20 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, esa es una de las preguntas que puede salir en el examen. ¿Sí? Ahora, si me dicen que nosotros tenemos un tubo en U, vamos a poner eso más difícil. Un tubo en U
Ahora, en vez de tener 2 líquidos, vamos a tener 3 líquidos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a suponer que tenemos un líquido llamado líquido A. Tenemos un líquido llamado líquido B. ¿Ok? Y otro líquido, vamos a ponerle líquido C. O sea, son 3 líquidos. Entonces, todo lo que está aquí es el líquido C. Vamos a borrar eso. Ok. Eso es el líquido A, líquido B y líquido C. Ahí tenemos 3 líquidos. Perfecto. Ahora, si trazamos una línea imaginaria, vamos a trazar esa línea imaginaria por aquí. Entonces, ahí podemos encontrar las alturas. Esta es la altura del líquido A. Esta es la altura del líquido B. Y esa es la altura del líquido C. ¿Ok? Recuerden que el líquido C es. Ahora, ¿cómo podemos hacer el cálculo? La presión que ejerce esa columna es la presión del líquido A. Es igual a la suma de la presión que ejerce ese líquido, el líquido B, la presión de B, más la presión de la columna formada por líquido C con respecto a quién, a la línea imaginaria, o sea, la presión en C. ¿Ok? Fácil. Vamos a usar la fórmula que teníamos antes. ¿Qué decía la fórmula? Que ρ de A, o sea, la densidad del líquido A por la altura del líquido A es igual. Ahora tenemos líquido B. Densidad del líquido B por altura del líquido B por altura del líquido B más densidad del líquido C por la altura del líquido C. ¿Ok? Esa es la suma. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que me dicen que la altura del líquido A es de 1 metro. La altura del líquido B es de 0.5. Y la altura del líquido C, vamos a ponerle 0.5. Y la densidad del líquido A, me dicen que es de 10 kilogramos por metro cúbico. La densidad del líquido B es igual a 5 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cuál será la densidad del líquido C? Vamos a usar esa fórmula. Entonces, tenemos ρ de A es de 10 kilogramos por metro cúbico. Por la altura es 1 metro, es igual. ρ de B es de 5, ¿sí? 5 kilogramos por metro cúbico. Por la altura de B es 0.5 más el ρ de C no tenemos. Por la altura de C es de 0.5. Entonces, ahí me da 10. De lado me da 5 por 22.5 más ρ de C por 0.5. Si llevamos 2.5 otro lado, me da ahí 7.5. ρ de C por 0.5.
y rho de C será 7.5 dividido entre 0.5 y eso me da 15 kilogramos por metro cúbico. Es el caso que nos dan 3 diferentes líquidos. Este fue el tema de tubos en U. Espero que puedan sacar provecho de ese video. Mi nombre es Dr. Vahid Nouri y estaré enviando más videos al canal y espero su apoyo en ese proyecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.